Tras Escena, estilo podcast, número 1 en febrero 2025. A propósito de la intención de multiplicar los sentidos y formas del tras escena, iniciamos con esta serie grabada, titulando este primer podcast sobre el modelo shakespeariano, haciendo alusión a varios podcasts que haremos sobre el maestro de maestros Peter Brook, que siempre nos ha inspirado y que consideramos como crucial, siendo El espacio vacío quizás el libro de teatro. Casi que no habría otro que pudiera dar cuenta con libertad y con amplitud y con multisignificación como lo es El espacio vacío y sus complementos. Libros como Provocaciones o The Shifting Point, La puerta abierta y por supuesto su autobiografía Los hilos del tiempo. En alusión a esto y a nuestros tiempos, ya en los albores del siglo XX, Heidegger, Martín, hablaba de la realidad totalizada que aplasta y reduce la existencia y la visión humana en pleno crecimiento y esplendor de la tecnología. Heidegger decía que todavía no pensábamos y de alguna manera no nos reconocíamos. En lo que llevamos del siglo XXI, y el avance civilizatorio, podemos decir que estamos viviendo aquello que Antonio Gramsci llamaba todavía lo anterior no se ha ido, no ha venido lo nuevo, y en el intermezzo hay monstruos. Son grandes épocas de transición y cambio que nos ha tocado vivir, que va a afectar todo. Pareciera que no, pero así es. Lo macro afecta a lo micro de nuestra existencia, de nuestros usos, procederes, prácticas teatrales, prácticas vitales, etc. Llevamos décadas, por ejemplo, de sufrir el influjo subterráneo de élites que quieren meternos en ciertos usos globalitarios, entre ellos lo que se denomina como wokismo, donde están defendiendo una serie de causas, donde las mayorías pues creen que lo están haciendo, defendiendo dichas causas a través de dogmas, discursos y prácticas que después se tornan inflexibles y provocan cacerías de brujas, censuras y autocensuras. Y bueno, nos toca ahora, muy recientemente, comenzar a vivir lo opuesto en el extremo, este pragmatismo neoconservador que deviene del cambio hacia un mundo tripolar, donde Estados Unidos comienza a marcar otro tipo de tendencias que no son las wokistas. Entre uno y el otro, en ese movimiento pendular, el arte se ve involucrado, la creatividad se ve afectada, el pensamiento crítico, la posibilidad de pensar, de sentir, de disentir y la posibilidad de que no tengamos que plegarnos a modas, a imposiciones, a grupos de poder, a intereses financieros de producción del arte, de acuerdo a si estamos siguiendo o no determinadas causas, pues es lo que nos toca retomar. Es decir, que el arte de alguna manera continúe con una vocación diferente, una vocación de inventar ese camino de reconocimientos, de conocimientos, de realidades, tanto en el arte como la ciencia,
implican esa riqueza de poder no reducir la realidad, como decía Heidegger, sino ampliarla, multiplicar su significado y dotarnos o brindarnos lo mejor que tenemos los seres humanos, que es el inventar el camino que nos ha de inventar, como decía Octavio Paz. Brooke, de lo que nos habla en el modelo shakespeariano, es que Shakespeare fue capaz de captar en sus obras diferentes niveles, diferentes estratos, diferentes cualidades de la realidad, como si estuviéramos ante un árbol que ha sido cortado, pero que entonces vemos los anillos de las múltiples cualidades y dimensiones que abarca la vida y la complejidad de ese árbol en esos anillos, mostrándonos esa riqueza y, repito, complejidad, que es una aspiración dramatúrgica inmensa, la capacidad de poder no solo expresarlo, sino sumergirse en ese núcleo ígneo, en ese universo hacia adentro y hacia afuera que abarca lo grande y lo pequeño. Así, actores, directores, dramaturgos, pintores, músicos, etcétera, captando esta complejidad. Así, si en las obras de Shakespeare encontramos, por ejemplo, en Hamlet o en Macbeth, etcétera, el conflicto del universo, el agón del universo mismo, y luego en otro nivel analógico, los conflictos del reino, y en otro nivel los conflictos del castillo, hasta llegar a los conflictos de las familias, hasta llegar al conflicto de los personajes centrales, en ese ser o no ser, y a ese ligamen, pues no automático ni mecánico, ni donde se puede extrapolar todo, sino complejo, que es que estamos viviendo la crónica de nuestros tiempos. El mejor teatro posiblemente sea el que logre esa sincronización, esa sintonía, esa empatía con el público, y que el público pueda verse ahí, pueda ver su vida, pueda tener conciencia de su tiempo en ese teatro, ya sea trágico, dramático, cómico o tragicómico. Hoy requerimos de este apoyo, de este modelo shakespeariano que orienta más que todo ese salir de la reducción a la que nos sometemos y nos ha llevado, sobre todo, lo peor de las redes sociales, porque hay cosas maravillosas también, pero pues no reducirnos a ese pequeño TikTok de lo frívolo, de lo carente de significado, de lo anodino y de lo vacuo para nuestra existencia. Es decir, que aludimos a un arte donde se pueda sostener y defender ese adagio que Brecht señaló cuando dijo: no se trata de mostrar cómo son las cosas verdaderas, sino cómo son verdaderamente las cosas. Nos vemos en el próximo post.